Estuve sin saber qué hacer en algún lugar. Te espero. Thaknafein Dourden, mentor, maestro, amigo. Yo, en la ciega agonía de mis propias frustraciones, en más de una ocasión llegué a negarle cualquiera de estos méritos. ¿Le pedí más de lo que podía dar? ¿Esperaba la perfección en un alma atormentada? ¿Fijé unas normas que no podía alcanzar o que eran imposible a la vista de las circunstancias? Podría haber sido como él. Podría haber vivido envuelto en la red de una cólera inútil, sometido al ataque diario de la perversidad encarnada por Menzoberranzan y la maldad de mi propia familia, sin poder encontrar jamás la manera de evadirme. Parece lógico decir que aprendemos de los errores de nuestros mayores. Esto, creo, fue mi salvación. Sin el ejemplo de Thaknafein, yo tampoco habría encontrado la forma de escapar, al menos no con vida. ¿Es el camino que he elegido mejor que la vida que conoció Thaknafein? Pienso que sí, aunque a veces, sumido en la desesperación, añoro aquel otro camino. Habría sido más fácil. Sin embargo, la verdad no es nada ante el autoengaño y los principios no tienen valor si el idealista es incapaz de vivir de acuerdo con sus propias normas. Entonces este es el mejor camino. Vivo con muchos pesares, por mi gente, por mí mismo, pero sobre todo por aquel maestro de armas, ahora perdido para siempre, que me enseñó cómo y para qué utilizar una espada. No hay dolor más grande que este, ni la puñalada de una daga aserrada, ni el fuego de un aliento de un dragón. Nada quema en el corazón como la tristeza de haber perdido algo o a alguien, antes de haber conocido su valor. A menudo alzo mi copa en un brindis inútil, una disculpa destinada a unos oídos que no pueden escuchar. A Thak, que inspiró mi coraje. Drizzt Do'Urden. Muy buenas, bienvenidos al nuevo episodio de La Virtud y la Fantasía. En esta ocasión con La Morada, escrita por Salvatore. Yo soy Sergio y aquí está mi compañero Vega. Aquí está Vega, totalmente aquejado por el calor de este verano tórrido, con la camisa pegada a la espalda. La ventana cerrada para que no entre ruido y el ventilador apagado también. Estamos en circunstancias críticas, pero pese a ello esperamos dar lo mejor de nosotros mismos. Total, a ver si llegamos al final. Vamos a empezar un poco con un resumen, Sí. si pudiera, Sergio. Sí, claro. Pues esta es la historia de Drizzt Do'Urden, que es un elfo oscuro o un drow nacido en la ciudad subterránea de Menzoberranzan, que básicamente es una cueva que está a kilómetros de profundidad sin ninguna apertura al exterior, es decir, está completamente sumida en la oscuridad, donde viven los elfos oscuros, que son unas criaturas, bueno, pues sádicas, traicioneras, que tienen completamente implementado en su sociedad pues la traición, en el sentido de que, por ejemplo, hay distintas casas de nobles y su legalidad de la ciudad permite que una casa aniquile a la otra siempre y cuando no deje ningún testigo. Porque si nadie puede quejarse de que algo ha ocurrido, de que una injusticia ha ocurrido, a la diosa araña, que es la diosa de estos elfos oscuros, pues le parece bien. No tiene nada en contra del genocidio siempre y cuando no quede ningún superviviente. Hombre, un poco como en la realidad. Entonces, pues Drizzt Do'Urden nace en la familia de los Do'Urden, una familia de nobles, encabezada por la matrona Malicia, y tiene 3 hermanas, un hermano, bueno, al principio eran 2, pero pasan cosas, y el padre de Drizzt, que, bueno, pues en contraposición con la norma de los elfos oscuros, tanto el padre, Thak, que del fragmento que hemos leído, una carta dedicada de Drizzt a su padre, Thak, pues ya digo, tanto el padre como el hijo rompen un poco con la regla, en el sentido de que parecen que tienen atisbos de moralidad. Bueno, atisbos no, literalmente son personas que comprenden lo que es la nobleza, lo que es el respeto, la empatía, lo cual, ya digo, pues desencaja completamente con lo que se supone que su raza es, porque ningún otro elfo oscuro tiene este tipo de aspiraciones. Entonces, pues esto le va a llevar a un conflicto, tanto a Drizzt como a su padre, con todo el mundo que conocen. Y en ese sentido pues rechaza la cultura drow y seguiremos la senda de pues cómo va discurriendo este conflicto y hasta dónde llega Drizzt. Con esto vamos a un contexto general para ubicar un poco esta historia, a ver qué nos puede contar Vega. Bueno, para empezar, esta historia no es como una historia escrita y como que acabe en su propia novela, sino que forma parte de los Reinos Olvidados, que básicamente, en plan, como que esto hay que entenderlo como formando parte de un determinado juego de rol
para el cual luego se hicieron novelas ambientándolo, y de ahí salen toda la literatura de los Reinos Olvidados, que son como más de 100 libros, en plan, el propio Edith Urden tiene unos 40. Entonces, si queréis una contextualización más apropiada sobre este tema, buscaros a alguien que esté especializado, porque la verdad que no me da la vida para meterme en tanto follón sobre una cosa como tan concreta, y tampoco la conozco tan bien. Pero para ubicar más o menos al lector, no sé si recordaréis el programa que dedicamos a Henry de Melniboné, que si no lo recordáis deberíais verlo porque está bastante bien. Sí, la verdad que sí. Esta es una novela de Dungeons and Dragons. Está, perdona, mejor que el libro. Sí, es bastante mejor que el libro. Yo creo que sí, pero en este caso probablemente nuestro programa sea peor que el libro. El libro está muy bien. Sí. El punto es que las novelas de Dungeons and Dragons están muy relacionadas con las mecánicas de los propios videojuegos y en gran medida estaban sujetas a sus reglas. En este primer programa llegamos a la conclusión de que eso era un fracaso y un fallo porque parecían novelas como cutres. En plan, tampoco conocíamos tan más. Entonces, es normal que hayamos llegado un poco a esa conclusión. Pero podemos verlo en cómo en plan, los enfrentamientos están muy relacionados con los conflictos, en plan, como las peleas, se da mucha atención a los objetos, como el loot de los jefes y todas estas cosas que parece más propio de World of Warcraft que de una novela, pero hay que entender que esto funciona así. Recomiendo, en plan no os vayáis aún, pero el programa de Puente 4 sobre este tema, sobre Tito Urden, la verdad que es estupendo. Como que en ese sentido me permitió entender a esta novela de una manera un poco más amplia. Pero bueno, también una cosa, recordad, si encontráis una copia de este libro que no tenga al principio una reflexión de Edith Urden, quitároslo, porque hay dos ediciones distintas, una que las incorpora y otra que no, y es mucho más interesante y son una de las partes más interesantes de todo el libro, como las reflexiones que tiene Edith alrededor de la propia historia. Pero bueno, ya poniendo un poco en contexto a la corriente a la que pertenece, yo diría que mientras la corriente pertenece más bien a los 70-80, este libro es de los 90, en plan... Y yo diría que es una especie de culminación, en plan como el refinamiento del género en un punto en el que se convierte en una novela extremadamente disfrutable y extremadamente bien escrita, donde las cosas que para otros libros eran una carga y eran un problema, aquí se vuelven algo positivo y algo que le da puntos. Y para eso lo quiero comparar mucho con Henry de Melniboné, porque yo creo que es la inspiración más clara y... en plan, pero en todo sentido. En plan, en términos estéticos, el personaje es muy similar, el pelo blanco... Una alarma, perdón. Sigamos. Es estéticamente muy parecido y en realidad tiene un conflicto muy parecido. La idea de que es una persona que no encaja con su sociedad porque su sociedad es violenta, es imperialista, es problemática. No la veríamos bien. Y el personaje se muestra como una persona reflexiva. En las reflexiones de Edith, que en verdad encajan muy poco con el resto de la novela en términos de estilo. Pero eso, como que es un tío ahí meditativo, buena gente, y que se enfrenta a una sociedad que no para de exigirle que haga lo contrario. Pero mientras Henry de Melniboné era un tío ambiguo, donde creo que el autor no tenía muy claro lo que quería hacer, ¿no? Como que no queda muy claro si es muy malo o si es una persona muy buena que está en un contexto muy malo y entonces tiene que hacer cosas, ¿qué tal? ¿No? Como que donde ese conflicto que ahí no lleva a ningún sitio, aquí yo creo que está mucho mejor enfocado, porque es un héroe muy clásico, es una persona muy noble, muy honesta, que precisamente no quiere vivir con mentiras ni con máscaras, ni mucho menos pertenecer a una sociedad en la que el engaño y la traición son la forma usual de comportamiento. Reacciona violentamente contra esta situación y de ahí empieza y ese es el motor principal de la narrativa, que es el Drizzt no encaja aquí y tiene que salir de aquí de alguna manera. Y todo lo que piensa tiene que ver con este punto en el que sus inclinaciones individuales chocan contra una sociedad que le exige que sea un desgraciado. Y ya con esto... yo creo que nos vale de contexto. Ya podemos empezar a hablar un poquillo más. Sí, de las opiniones y las tesis que tenemos. Yo empezaría un poco con las primeras impresiones. Primeras impresiones. Sí. Ya, pues... a mí la primera impresión, hombre, ya más... este libro me lo propuso Vega y ya por lo que me dijiste en una primera aproximación al libro, pues me llamó mucho la atención porque me gustan estos ambientes así fantasiosos, oscuros, de mucha muerte, de crueldad. Y la verdad que el libro ha cumplido las expectativas con creces. O sea, a mí me ha fascinado. De hecho, voy a seguir leyendo esta saga. Yo la leí cuando era un crío. No sé si tendría 12, 13, 14 años. Y me acuerdo que me leí, no sé, 15 novelas de este señor. Era una barbaridad. Pero yo tenía un recuerdo como... pues que estaba bien, que era una cosa entretenida, que era un clásico, que merecía la pena leerlo, recordarlo, tenerlo en cuenta como parte de esta... Pero la verdad que me lo he leído y me ha encantado, joder. Es que me ha parecido muy bueno. Como que era mucho mejor de lo que recordaba. En plan, es simple, pero muy potente. En plan, y coño, que me alegro. En plan, que no me mola esta forma de ver como a los libros de la historia como diciendo, son un hito y hay que conocerlos, porque es como una forma muy, muy estática, muy museística de comprenderlos. Sí, total.
Y ya con eso, ¿tesis? ¿Tienes alguna tesis? Es que lo hemos estado hablando antes de empezar un poco, y a mí me da la sensación de que este libro es bastante parecido en su planteamiento, en lo que propone, sí, como la idea de trasfondo, con otros libros que hemos visto. Hay un protagonista que no encaja, en tanto que es buena persona, o intenta serlo, con la crueldad que el mundo le demanda. Me recuerda, por ejemplo, a Aprendiz de Asesino, que creo que también lo mencionamos, que ve como este conflicto, y El Ritmo del Limoné también, e incluso en Tormenta, el último episodio, también existe como, ¿sabes?, esta dicotomía entre un personaje individual protagonista que tiene una aspiración idealista y luego la realidad cruel. O también con Ferran Varela, también veo como, no sé, en ese sentido como que tampoco veo yo una tesis muy diferente. Pero tú, por lo que me has comentado, sí que tienes ahí una propuesta interesante. Vamos a hablar de la ilustración. Qué tío. Vengo aquí a hacer mi turrita. Fuera bromas. En plan, para quien no lo sepa, en plan, la ilustración es un movimiento filosófico y político del siglo XVIII que encaja mucho con el surgimiento de las democracias actuales. Que básicamente, en plan, una de sus ideas fundamentales es la idea de que el ser humano es racional. Y precisamente porque es racional, puede alejarse de la superstición, del engaño, de la mentira y pensar la sociedad de una forma más digna y más racional. Es que es eso, la clave es la racionalidad, el punto de que es posible organizar la sociedad de una forma que supere nuestras dimensiones más animales, más prejuiciosas, más egoístas. Porque, en definitiva, si le das suficientes evidencias a la persona, eventualmente acabará descubriendo que la mejor manera de organizarnos y de pensarnos es obvia para todos y que podemos llegar a eso, que a través de la razón se puede llegar. Y ellos se oponían mucho esta razón natural a la idea de la tiranía político-religiosa. En plan, la idea, se pensaba mucho en la Iglesia, en la medida que era un poder político brutal, y los estados absolutistas, así del siglo XVII. El punto de que la autoridad se había emancipado de la razón y era prejuiciosa, dogmática, injusta, y encaja jodidamente bien. En plan, Drizzt Do'Urden no para de decir, pero que es que yo no tengo evidencias de lo que me están diciendo. Me están diciendo que, en plan, habla mucho de la superstición, de los prejuicios, de cómo eso impide las relaciones dignas entre seres humanos, de cómo, si nos dejásemos estas tonterías, viviríamos, en definitiva, mucho mejor. En plan, a ver, es que tengo unos apuntes, pero es que los he escrito fatal, no puedo leer una mierda. Lo que dices me recuerda a un momento, por ejemplo, en el que, claro, los Drow siempre están alardeando de que son muy valientes, de que son muy poderosos, porque son unos traicioneros y unos genocidas. Y unos esclavistas también, por cierto. Y Drizzt, hay un momento en el que dice, pero ¿no os dais cuenta de que los motivos por los cuales os creéis valientes y poderosos son justamente por los que sois cobardes y débiles? Como esta inversión, ¿no? Sí. En plan, entonces mi tesis va a ser que es que yo creo que es un autor muy humanista y eso, que confía mucho en la razón y es como la primacía de la razón individual frente al absurdo, el fanatismo, el racismo y los prejuicios. En plan, si tú te pones a coger las reflexiones de Drizzt, en gran medida son eso de, no, pero es que ellos hablan de los elfos de esta manera, pero ellos no tienen ninguna prueba. En plan, no ejercen la razón. Los Drow siguen la corriente, siguen a la masa. Y en ese sentido, seguir a la masa en una sociedad tiránica es ser un tirano, en cierto sentido. Y yo creo que esa es como la tesis del libro. No seáis tiranos, ejerced vuestra razón. No permitáis que la sociedad os diga cómo tenéis que comportaros, sino descubrid vosotros cuál es vuestra inserción y cuáles son vuestros principios. En plan, y esto que también yo me he leído más libros después y como que se ven muchos sentidos. En plan, Drizzt en un momento descubre un dios y el tío rechaza mucho la idea de un dios porque para él un dios significa Joth. Significa una reina tiránica que la gente sigue por egoísmo. Pero descubre un dios que simplemente encaja con sus principios. En plan, lo que él ya tenía dentro está en el dios y lo sigue por eso y no al contrario. Porque está en su razón. En plan, sigue una moralidad universal que se basa en la decencia, la dignidad y la humanidad. Aquí obviamente humanidad no, porque hay muchas razas, ¿no? Pero... ¿Qué gusto da matar un goblin? Eso, me gustaría un libro centrado en los goblins, sería genial. Sí, los goblins me llaman mucho la atención también. Aunque aquí no les dan mucha importancia, pero... Claro, es que son morralla. Literalmente en el tercer libro hay un texto sobre por qué está bien matar goblins. En plan, porque son inherentemente malos. En plan, es genial. Es como el libro es muy problemático. Si sigues pensando esta tesis a lo largo de todos los libros. Pero en este sentido, entonces, el libro como que propone esta idea ilustrada, pero al mismo tiempo también la conclusión a la que lleva es que tienes que irte de la ciudad.
Claro, O sea, tienes no, que no ser- prospera en principio. Claro, pero tienes que escapar de esta comunidad, que es totalmente opresiva. En plan, no hay pie a la revolución en este caso porque es demasiado poderoso. Ya. En plan, pero no sé, yo por ejemplo, no voy a hacer mucho spoiler, ¿no? Pero los tres primeros libros como que el primero es en la ciudad, en el segundo es Drizzt como abandonado a su ser animal, en plan perdido en la antípoda oscura, intentando buscar una solución más o menos tal en la profundidad, manteniéndose ahí abajo donde todo está mal. Y luego el tercer libro se llama El Refugio, es precioso, va de cómo sale, y de cómo descubre el mundo, de cómo descubre lo que es la amistad, cómo... En plan, es precioso, pero tiene como un punto de... Primero nace en una sociedad horrible, luego se va a su lado más animal, y en plan hasta Wengibar piensa que Drizzt es demasiado animal, en plan, y lo rehuye, por eso. Y luego llega un punto en el que redescubre su humanidad y redescubre la amistad, que es lo que se desarrollará en todos los demás libros. Guay. Por dar un poco de contexto, la Antípoda Oscura, Sí. lo he mencionado, es la caverna en la que viven, que es kilométrica y súper profunda. Sí. Eso es la Antípoda Oscura. Es Y como un guay. mundo subterráneo que está debajo de la superficie. Sí, y que ahí viven muchas criaturas, aparte del elfo oscuro, también muy peligrosas y tal. Y Wengibar, que han mencionado en el segundo libro, es su compañera pantera. Sí, Una mascota, bueno, mascota, Una pantera mágica. Guapísimo, leeros el libro. que ahora la mencionaremos. Está muy, muy guay, sí. Bueno, ¿cómo lo enfocamos esto? Venga. A ver, ahora ya hablaré un poquillo de la estructura y tal, pero la verdad que es un libro muy sencillo. En plan, es que es súper clásico. Sí, yo creo que lo más reseñable es esto que has mencionado, de que, bueno, está dividido en partes, creo que son 5 partes el Sí. libro, y cada una de estas partes empieza con una reflexión en cursiva escrita por Drizzt. Es como una especie de Sí. texto, una carta, se ve que coge ahí un papel cualquiera y escribe una reflexión. Es como un diario. Sí. Y así es como empiezan las partes, pero aparte de eso, valga la redundancia. Pero destacar esas partes, porque yo creo que ahí está como el medio del libro. La fuera coñas que no me quiero imaginar la gente que leyó la edición donde no estaba eso. Ya. Porque se queda en un libro mucho más pobre. En plan, como que esa reflexión de segundo grado sobre lo que está pasando es lo que es más interesante, realmente. Pero bueno, Sí. ahí está. Y eso realmente es sobre el estilo, que es un estilo súper sencillo. En plan, se ha destacado mucho eso, como que es fácil de leer, es palomitero, es tranquilito, pero sin perder la calidad. En plan, y tonterías como que lo que más se destaca es una cosa que a mí, por lo general, me importa tres mierdas, que es las peleas. Total. Pero están jodidamente bien escritas. Mientras uno lee Mistborn, bueno, Nacidos de la Bruma, y mira, yo me salto 2 párrafos y asumo y veo quién ha ganado y ya está, porque es tan confuso la descripción, tan tal. Aquí puedes hasta imaginarte las cimitarras, ver cómo se está moviendo, ver el desplazamiento, parece como que está consultado que te desrima y tal. Están súper bien escritas, aunque a mí es que eso me da igual. En plan, pero es una cosa que se suele destacar siempre muchísimo. Sí. Sí, es verdad, es muy dinámico. Y eso, yo tampoco no intento seguir 100% de imaginármelo en 3 dimensiones, los movimientos de las espadas, tal. Qué pereza. Pero es que no hace falta, ¿sabes? En plan, simplemente dice, Drizzt avanzó con la cimitarra, y ya te lo imaginas, y no hace falta que sepas de qué posición venía y si era plausible que avanzase o no. Como un poco más sencillo, pero muy, muy llevadero, sí. Sí, yo creo que sí. En plan, es que lo mejor de este libro es que es llevadero. Es como una cosa que puedes leerte en el metro tranquilamente y como que es lo suficientemente complejo como para no aburrir, lo suficientemente sencillo como para no dificultarte. Total. Está muy bien equilibrado este libro. Respecto al estilo, sí que hay una cosa que me gustaría mencionar, que creo que ocurre un par de veces. Yo pensaba que ocurriría más porque lo veía como una herramienta muy chula para ir construyendo la narrativa, pero no, ocurrió un par de veces solamente al principio de la novela, que consiste, o sea, en el ambiente este de una sociedad donde el fuerte es el que gana, pues ocurre eso un par de veces que un personaje empieza a hablar, empieza a decir algo, un personaje normalmente como rollo Drizzt o su padre, que pues, digamos que son un poco más débiles en cierto sentido porque no entran dentro de esta dinámica agresiva y tal, empieza a hablar y de repente llega un personaje que jerárquicamente tiene más poder que ellos, le interrumpe y empieza a hablar de otra cosa. Y la narrativa a partir de ese momento sigue lo que el personaje más poderoso estaba diciendo y el personaje débil que había empezado a hablar se olvida completamente de lo que estaba comentando, ¿sabes? Y como me llamó mucho la atención porque nunca lo había visto, porque normalmente cuando un personaje empieza un diálogo a hablar es porque la narrativa va a ir por ahí. Pero no, es como que empezaba a hablar y de repente otro que tenía más poder le cortaba y cambiaba Y en este sentido, infinitamente superior a la rueda del tiempo. Porque la rueda del tiempo hace lo mismo y tiene la obligación personal de meter un párrafo cada vez que pasa eso explicándolo. En plan, como ¿sí? haciéndolo no Como, sé. ya. Es que tú solo te has leído el primero, ¿no? Sí, por la mitad lo tengo por ahí. Está obsesionado con esta idea de quién habla, quién dirige, quién ordena. Ah, sí, pues fíjate. Está totalmente obsesionado. Encima lo mezcla con como que intenta reivindicar personajes femeninos y lo vuelve... ¡Qué cansino! En plan, como las peleas constantes.
Pero, en plan, como que en vez de eso, de hacerlo como algo explícito, simplemente queda sutilmente añadido y se nota quién tiene el mando y ya está. Sí, total. Sí, no sé, los diálogos están muy chulos también. Me gusta mucho cómo está escrita la crueldad. Como... Esto no sé si encaja más en estilo o en estructura, pero bueno, ya que estamos lo menciono. También, por una parte me gusta y por otra parte se me queda un poco corto el tema de la oscuridad, de lo denso que es el mundo, de lo terrible que es. Porque es verdad que hay momentos, bueno, ya sabemos que esto va con spoilers, por ejemplo, cuando al líder de los enanos que ayuda, en cierto sentido, a Drizzt, Sí. como que demuestra que es noble, los elfos oscuros le capturan y le cortan las manos. Eso es como un momento chungo. Pero luego sí que es verdad que, mientras que a personajes secundarios sí que vemos las consecuencias de este mundo cruel, en el propio Drizzt no las vemos, ¿sabes? Pero mira, eso yo creo que tiene un punto. En A plan, ver, cuéntame. Drizzt Do'Urden es un personaje de rol que tiene las estadísticas subidas al máximo. Ya. Esto los de Puente 4 lo hacen mucho hincapié y me parece que es muy, muy acertado. Y de hecho lo mencionan en el propio libro, en los exámenes, creo que es en el examen de inicio en Mele Makedre, que es como la academia de soldados de ahí. En plan, como que el tío no tiene la necesidad de corromperse en gran medida porque es tan hábil, tan superior a los demás, tan especial, tan excelente, que puede apartarse de las dinámicas de los mediocres. Y en esa dinámica de los mediocres está la crueldad y el engaño y la traición. Él no tiene necesidad porque él solo se basta para superar cualquier escollo. Sí, total. En plan, precisamente, en plan, personajes, en plan, una persona parecida a Drizzt con las mismas inclinaciones, tendría que acabar haciendo lo mismo que el resto. Aunque sea por mala suerte, tío. Es como que Claro. hasta las tiradas de suerte le salen bien. Claro. Porque recuerdo la escena en la que, no recuerdo por qué motivo, pero están haciendo un ritual las sacerdotisas de la Sí. Reina Araña. Y el ritual pues consiste en una orgía. Sí. Y yo como, wow. Guapísimo. Qué cosa más, no sé, provocadora, tal. Y entonces, de repente, las sacerdotisas se desnudan y empiezan a incitar a tener sexo a los guerreros. Es que me gusta porque además los escritores de esta época suelen ser unos ascetistas, Claro, en plan, claro. como piensas en Tolkien, que le faltaba poco para hacerse cura, que no es solo un pen en su obra, vamos. Pero eso, está muy guapo, pero justamente la sacerdotisa que empieza a provocar sí, sexualmente a Drizzt, pues no lo consigue. Y Drizzt dice, no, yo no me dejaré caer en esta trampa, tal. Pero también... Huye y luego no hay consecuencias, ¿sabes? Como que sí, su hermana le castiga un poco, pero no hay consecuencias graves. Y yo pienso, joder, me había molado un montón porque es que encima le drogaron, ¿sabes? Drizzt estaba drogado y ni siquiera drogado cae en esa trampa. Sí, sí. Entonces, me había molado mucho Es que don sí, perfecto. Es que un... sí que tuviese sexo y que incluso dejase preñada a la sacerdotisa esta, y luego tuviese que enfrentarse a tener un hijo del que hacerse cargo, que es mitad noble de espíritu por Drizzt y mitad corrompido, ¿sabes? No sé, en plan, creo que luego como 17 sagas después, es que hay demasiadas sagas, creo que luego tiene como movidas de pareja y tal, pero como que realmente Drizzt es como un niño, en plan, como que... Bueno, también es verdad, no sé cuántos años tenía ni siquiera. En el refugio, que es el tercer libro, tiene unos 40-50 años. Es un niño. En plan, esa gente vive 700 años de media. Total. En plan, y hay algunos que viven más. En plan... No sé, pero... Es que Drizzt es un Garistú. En plan, pero de manual. Es un Garistú. ¿Sabes el concepto? No. En plan, Garistú es como un término que se utiliza para referirse a personajes... Quoth es un Garistú. En plan, es un personaje... Garistú. Garistú. Es un personaje al que le sale todo bien. En plan, en versión femenina se lo suele llamar Merisu. Como que están tan dotados naturalmente que parece como si la trama hiciese trampas para que todo le fuese bien. Yeah. Y sí que tiene un punto. En plan, pero bueno, es que es un juego de rol y, Sí, total. y hay un bug. En plan, y ha salido mágico el niño y ya está. En plan, como al menos la hora no es deshonesta en ese sentido. No. Como que y lo dice, oye, en plan, no será que esta situación privilegiada que tiene este chaval es lo que le permite no comportarse como el resto y no tanto como una disposición natural. A saber, porque hay mucho debate, ¿no?, sobre si la maldad de los Drows es contextual o es natural, en plan, porque parece que depende en gran medida de su educación. Sí. En plan, es una cosa. Y todo este rollo, lo de la orgía, es que es genial. En plan, es que como no es cruento, en plan, no te vas a encontrar una narrativa eso, guindarquera, tal, porque no es lo que pretende el libro, pero la atmósfera es oscura, y eso me gusta. En plan, como que contrasta mucho con otras estas de la fantasía clásica donde es como más ridículo todo. Total. En plan, como que los malos dices tú, joder, yo conozco más gente más mala en mi barrio. En plan. Sí. Cuando hablan de Malicia, la matrona, la hermana, que son sacerdotisas, coño, no se pronuncia esa palabra, tío, sacerdotisas de la Reina Araña, te la describe y realmente dan mal rollo. O sea, como que
Sí, no, si lees prestando un poco de atención, dices, cojones, no me gustaría tener a esta persona enfrente, ¿sabes? sí, no. Como la dinámica de poder, y eso no lo hemos mencionado, que es una sociedad completamente matriarcal. Sí, en eso el está, que está muy interesante también. Los hombres están, pues, como en la Edad Media las mujeres, como completamente subsumidos en la figura femenina. De que dicen algo y dicen que te calles, pero tú qué coño vas a saber si eres un hombre. Sí, no, y además se dice que como que hay, en plan, como que son las mujeres que tienen como una fisonomía mucho más ancha, mucho más grande, son más fuertes, más todo, en plan, se les da todo mejor, literalmente. En plan, como que hay una clara superioridad biológica. Aquí sí hay determinismo biológico. Sí, tiene un punto. Y este rollo de constantemente en el juego de la autoridad, siempre hay alguien que manda, siempre hay alguien que obedece. En plan, todas las relaciones están pasadas por ese filtro y se nota mucho. Y cómo Drizzt se resiente, porque de hecho los únicos momentos en los que llega de relaciones significativas le joden. Cuando te haces un amigo en la academia y pelear juntos, le traiciona. Su maestro, precisamente por la situación en la que están, ambos tienen que fingir que no son lo que son. Y no se reconocen entre sí, es una historia súper trágica. Sí, el maestro que es su padre también. Sí, además, Zack. Efectivamente, hemos empezado con el fragmento ese, que es como ninguno de los dos reconoce al otro como lo que es hasta el final, en el momento en el que ya no pueden estar juntos. Es terrible, eso es... Muy trágico. Sí, y no me... En plan, y de hecho, me resulta curioso cómo, en plan, Zagnafin le pasa mucho, ¿no? Que pasa algo y luego se va a su cuarto y empieza a pensar en voz alta. Pero normalmente, si alguien hiciera eso, resultaría ridículo. En plan, como, joder, ya me estás metiendo aquí. Como me estás metiendo desarrollo aquí a trocomoche sin querer expresarlo durante la acción. Pero realmente son personajes que no pueden expresarse en público y expresamente en privado, en su reflexión, en su interioridad, en lo propio, donde pueden pensar. Si no, no pueden pensar, porque literalmente llega Vierna o llega Brisa y dice, no, tú eres un hombre, tú no hables. O tú no eres el segundo hijo, tienes que hablar después del primero, cualquier cosa. Sí. Esas escenas de Zack encerrándose en su habitación y diciendo 2 o 3 frases en soledad son preciosas. Que además es frustración de no poder, de no tener que decirlo en voz alta porque no te puedes callar, de joder, es que no voy a tener nada en mi vida. En plan, ni siquiera voy a poder mantener a mi hijo fuera de esto. Es una locura, tío, es verdad. Se me habían olvidado esas escenas, son buenísimas. Sí, son muy chulas. De hecho, es que me las comentaste tú cuando empezaste a leerlo. Te gustó y que te gustaba mucho. Pero bueno, no sé, yo diría que, de hecho, como que lo más clave de este libro y por qué funciona tan bien, porque realmente la premisa, el argumento son todos súper normales, son súper típicos, pero realmente la estética y la ambientación están muy bien. En plan, ya empiezas y te hablan de Menzoberranzan, de Narbondel, que es un pilar que como ellos no tienen sol, pues obviamente tienen que medir el paso de los días de una manera. Es como un pilar que va ascendiendo la luz de arriba a abajo y así van midiendo los días. El Arak Tilit o algo así, o el Lemagere, tienen nombres además como muy resonantes. Total, sí. En plan, y claramente te vas haciendo una idea de una ciudad que está llena de setas gigantes, de fortalezas con diseños variopintos, que están peleando contra el terreno porque hay muy poco espacio y tienen que estar como haciendo cosas muy sinuosas. No sé, en plan, la casa Baenre, que es como la casa más importante, que tiene literalmente un muro de telarañas. En plan, con toda esta ambientación arañil. Es precioso, en plan, te compra el primer momento, ya estás dentro. Total. También recuerdo que cuando la primera mitad o así de la novela, tal y como te describen a los Drows estos, a los elfos oscuros, piensas que son pues como los monarcas absolutos de la caverna en la que viven, de la antípoda oscura. Pero luego, poco a poco, van hablando de pequeñas incursiones que tienen hacia el exterior y te das cuenta de que realmente están acorralados por criaturas que son también terribles. ¿Sí? ¿Por ejemplo? Sí. Coño, si tienen que salir las expediciones estas que hacen una vez que ya se licencia como guerrero, Drizzt, le sacan como a los de alrededores de la caverna y hay como criaturas arácnidas o ¿cómo era? El pescador cavernícola también, una especie de cangrejo que se crea una seda y luego te agarras y que sale al final del libro tal. Claro, como... Yo lo digo como contrapunto, en plan, joder, siempre estoy como sacando como cosas de los siguientes libros, ¿no? Pero en el tercer libro, Drizzt está en la superficie y él está acostumbrado a enfrentarse a cosas terroríficas. Y entonces ve una mofeta y se asusta de cojones. Y entonces está en la pantera y él vigilando a la mofeta por si acaso va a hacer algo extraño y de repente la mofeta en plan se tira un pedo, hace en plan todo huele a mierda y dice, bueno, parece que los peligros no son para tanto aquí. En plan, pero sí, pero no, en plan, yo creo que sí que hay como una... Como los humanos en la superficie, los elfos en el nocturnos en el subterráneo. En plan, como que realmente todas las razas son o bien animales o bien razas con menos poder. En plan, realmente es que yo creo que sí que son los reyes de la profundidad. Sí, pero aún así ellos no salen de Menzoberranzan. No, hay más ciudades. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Hay más ciudades, es la más importante, pero hay más ciudades. Bueno, pero sí que mencionan que entre ciudad y ciudad es un camino peligroso.
Sí, Como claro. el propio Driz, que es el más poderoso que hay en términos de guerra, de guerrear, dice que le da mal rollo salir solo, igual también porque no está acostumbrado, pero salir solo Sí, no, al sí. exterior de la Es que casa. luego el segundo libro va de eso, del señor en Antípoda Oscura. Y de hecho, luego hay libros en los que salen personajes relevantes que dicen, joder, ¿cómo ha podido sobrevivir ahí? En plan, como Ya. que es un ambiente muy, muy hostil. En plan, que la ciudad es hostil, pero el exterior lo es más. En plan, como que no hay una salida fácil a una situación tan cerrada. Total. Luego otro, hablando un poco ya de la como mitología, bueno, no mitología porque es verdad, la cosmovisión, ¿no? En este caso, que tienen los Drows, solamente se conoce una deidad, que es Joth, Sí. la reina araña, y a mí me parece bastante interesante porque no sé, al principio te la empiezan introduciendo, bueno, que todo está decorado con arañas. Allí, Sí. en vez de hacer, yo qué sé, como aquí te puedes, en España, quiero decir, sales a la calle y te encuentras un crucifijo, una estatua de un crucifijo, lo que sea, allí son todo estatuas de araña. Y siempre hablan de cuando una casa guerrea con otra, que gana quien tiene el favor de ellos. Sí. Y yo pensaba que eso era una pura superstición. No. Pero poco a poco te vas dando cuenta que realmente hay una especie de divinidad que nunca aparece, solamente aparece en su emisario, que son unas criaturas que ni siquiera son drow, ni son humanos, ni nada. Dice, lo describen como humanoides que se están derritiendo como cera, con los ojos blancos, que hablan telepáticamente y solo aparecen cuando las sacerdotisas más poderosas le invocan. ¿Te refieres a las Yochol? Sí. Las Y Yochol. comunican los designios de la reina araña. Sí. Y sí que es verdad que la reina araña como que premia Sí, a los sí, elfos sí. oscuros más terribles y más sádicos y más Sí, tal. sí, los dioses existen. En Sí. plan, como además siguen este esquema de, en plan, como lawful, neutral, tal, good, bad y Sí, neutral. sí, sí. En plan, como que en los reinos olvidados, los dioses existen, pero tienen una existencia que depende de sus creyentes. En plan, que es un poco, de hecho es un poco, en Terry Pratchett hay una idea similar. En plan, como que existen, son capaces de generar efectos en el mundo, pero son derivados de la creencia. En plan, realmente Joth depende en gran medida de los Drows. Ya. Y de hecho los clérigos, los sacerdotes en plan, aquí hay sacerdotisas, pero bueno, los clérigos enanos, los clérigos humanos utilizan hechizos en base a su devoción, como que hay, al seguir ciertos principios o códigos éticos dictados por Dios, adquieres ciertas capacidades y funcionalidades. Y al mismo tiempo los dioses obtienen algo de esa relación que es la existencia, porque existen, porque tal, no son como los demonios y tal, que tienen una existencia aparte. Pues eso responde. Cojones. Y, Eso y Joth sale en otros libros, es un personaje. responde un poco a la duda que tenía, porque en un principio, si existen elfos oscuros como Zack o como Driz, el protagonista, dice, bueno, pues no necesariamente un elfo oscuro tiene que ser un cabrón. Y sin embargo, la mayoría lo son. Y yo pensaba que, me estaba yo imaginando mis teorías, digo, igual es que esta divinidad arácnida ha parasitado la sociedad de los elfos oscuros y ha hecho como que se conviertan poco a poco en. Es que es exactamente lo que ha pasado. Sí, ¿no? Sí. Vale. En plan, de hecho creo que, en plan, esto lo digo mientras he investigado, me los he descargado para ver si les he hecho un vistazo, pero hay un libro en el que los elfos oscuros como tienen que replantearse su existencia e intentar vivir, como pensar su sociedad al margen de los matriarcados y Joth, en plan, como que son las claves de la sociedad Drow. En plan, las sacerdotisas y la reina araña. En plan, y es una presencia como constante en los libros, en plan, constantemente van a salir porque los elfos oscuros siguen siendo relevantes de una manera o de otra. Sí, pues a mí me mola mucho, tío. La reina araña porque God is real. tal y como la describen, da mal rollo. Sí. Luego, aparte que sea una araña, da mal rollo y encaja mucho con la sociedad matriarcal, porque es como la reina araña. Y además el hecho de que nunca aparezca, ¿sabes? Que solamente aparecen como sus consecuencias, que son Sí. los Jok estos raros. Las Yochol. Sí, que se van derritiendo, tal, es como. Pues sale, tío, no sé, creo que es en la tercera saga, sale, literalmente. En plan, porque además esto ya es totalmente del margen, pero hay como una cosa muy chula que se llama el tiempo de conflictos o algo así, que básicamente que es un momento en el que los dioses entran en guerra y pierden su comunicación con el mundo mortal. Y entonces la magia deja de funcionar, Hostia. las sacerdotisas están perdidas, nadie sabe Guau, lo que qué guapo. hacer, en plan, pero aquí en todos sitios, en plan, como es chulo, eso es como creo que no sé si es la tercera o la cuarta saga. En plan, me la miré hace poco. Qué pasado. En plan, a mí esta concepción de los dioses me parece súper interesante. Me parece súper chulo. Sí. Luego también les da, no sé si son los propios dioses o capacidades que tienen pues, biológicamente los Drows, pero pueden, por ejemplo, levitar. Luego también, como viven en la oscuridad, no pueden ver porque no hay luz. Sí. Bueno, no pueden ver como vemos los humanos. Entonces ven térmicamente, Sí. como una especie de visión nocturna, pero asociada al calor. Y esto también involucra mucho como técnicas de como subrepticia.
De que cuando están pasando por un sitio y no quieren dejar rastro, pues utilizan hechizos de calor para disimular Claro, sus huellas, obviamente. tal, y que la gente vea como, sí, por aquí ha pasado alguien, pero no sé exactamente en qué dirección, ¿sabes? Sí, no, en plan, literalmente como todos las razas de la antípoda, como que se basan en esa visión térmica. Incluso los enanos de la superficie pueden hacerlo. En plan, y es muy gracioso por eso, porque realmente la forma de ocultarse tiene que más que ver con entender cuál es la temperatura corporal de tu entorno y adaptarte a ella. En plan, y hay un personaje en concreto que no lo sabe hacer lo más mínimo y entonces se oculta detrás de una piedra y todo el mundo la está viendo. Y es esa situación. Pero eso es como una característica biológica. Y luego ya al margen están los globos de oscuridad, que es como una magia que ellos pueden utilizar. Y la levitación, que solo pueden usar los nobles, que está chulo, porque además como que se dice que hay en la casa de los... Bueno, de los Dourden, pero que es Baezron, el nombre está guapísimo, pero no hay quien lo pronuncie. En plan, como que para subir al sitio donde están los nobles no hay escaleras, tienes que levitar, porque la levitación es el símbolo de la estela del noble. Y ahí es donde hablan de los nobles. Me parece es peculiar. Como que hay ciertas características mágicas que están asociadas, o lo del fuego fatuo, en plan, como que pueden rodear de fuego que no produce calor, simplemente es luz alrededor de las personas y tal. Que son características biológicas de la raza. Y utilizan también como arma la luz. Había como una especie de piedra que la lanzaban contra el suelo y pegaban un fogonazo de luz. Y claro, como una granada flash de estas de Call of Duty. Literal. Destellaban a la gente. Literal, pero porque es decir, tú a un drow le pones un mechero delante, lo enciendes y se pone malo, en plan, se pone chungo. Es que esa gente está... Como hay que entender que es oscuridad absoluta. En plan, como que es que yo... Luego hay un libro en el que un personaje baja al antípodo oscuro, un humano. Y entonces dice, hostia puta. En plan, como que ahí ya sí que te das cuenta de que si ya es hostil para los drow, que están totalmente adaptados, en plan, para un ente externo, en plan, entrar a ese sitio es absolutamente terrorífico. Qué mal rollo, Es que Sí, mal rollo. kilómetros y kilómetros de pura oscuridad y lleno de seres terribles. Túneles donde, en plan, literalmente tú vas, en plan, estás ahí en el campo y te encuentras con una serpientecilla. Bueno, pues aquí la serpiente mide 2 metros y tiene 4 espadas en la punta, yo qué sé. En plan, es una locura. Total. Pero sí, es que me fascina el mundo, en plan, como que yo creo que consigue muy bien generar un mágico. Como que la magia, aunque extraordinaria, es parte del mundo. En plan, la gente está adaptada a ella, la usan, la utilizan, forma parte de las costumbres sociales, de las expectativas que la gente tiene. No es como una cosa como rara, donde la gente se muestra allá ante la magia. No, es una presencia constante y todo el mundo tiene objetos mágicos de un tipo o de otro, tal. No sé, como que consigue ser muy inmersiva la magia. No es como algo extraño. Eso, de lo que más me ha gustado. Sí, incluso no es como un conocimiento, el mágico, quiero decir, al que le den especial importancia. Le dan mucha más importancia a las sacerdotisas, que están enfocadas en el contacto con la reina araña. Claro, porque son drows. Sí, como que están las sacerdotisas. No sé qué polla me De todas pasa en maneras, esa es palabra. un poco lo mismo, simplemente que los hechizos de las sacerdotisas dependen de la reina araña directamente y los magos no van por otro camino. Ya está. Pero Están la seguidora de la reina araña, luego los magos y luego los guerreros. Y ya imagino que el resto de gente. sí, los esclavos, que hay esclavos a tutiplén. La purria. Pero que también es que son goblin, que no importa, que los humanos los esclavizan igual y no nos parecería mal. Bueno, enanos también esclavizan, creo. No, sí. los enanos que dicen que no se dejan esclavizar. Esclavizan que todo. prefieren, Sí. prefieren morirse. Sí, claro. No, hablan de los orcos, los kobolds, los goblin, los minotauros incluso también. Y luego unas cosas más. No sé, como que deja un entorno súper diverso. A mí me parece una cuestión de mundo súper interesante. Me imagino que porque depende de como una cosa muchísimo más amplia que ya está construida y en la que tú te metes. Es como si haces novelas del WoW o de Warhammer 40.000 y esas cosas. Y bueno, ¿te parece que hablemos un poco de Wengiar? Wengibar. Sí, Wengiar. Guapísimo. En plan, Enrique de Molinari no funcionó porque no tenía Wengibar. Pues, o sea, está muy guay, es verdad, pero imagino que en el resto de novelas se desarrolla más. Pero en esta primera, bueno, queda un poco como una pantera molona, que es propiedad, en principio, ¿no? Está secuestrada por, ¿cómo se llamaba? Por Alton de Vir. Alton de Vir, que es malo, ¿no? Para variar. Enemigo de Drizzt. Hay una dicotomía muy clara entre los que son buenos y los que son malos. Eso da un poco de pereza, pero es parte de la narrativa. Y esta pantera, a pesar de ser la mascota, ya digo, porque es como una especie de entidad astral que Alton ha secuestrado con sus poderes y la ha anclado a como un tótem que tiene.
y entonces la invoca para que le No, ayude. es previa, ¿eh? En plan, como que es un regalo que le hicieron al Sin Rostro porque tuvo una relación con un Tanari, con un demonio de los planos inferiores. En plan, como tiene una historia previa. Simplemente Siempre la utilizan como a Como propósito, sí, propósito malvado. Entonces cuando la pantera la invocan una vez y descubre que Driz es distinto, pues empiezan a hacerse amiguitos, ¿no? Entonces es súper amiguis. Sí, y eso le molesta mucho a su dueño. Sus dueños. Claro. Porque encima ya le tiene bastante rabia a Driz, en tanto que asesinó su familia, la de Driz, a la familia de Alton, de Vir. Y pues bueno, poco a poco se va gestando esa relación, ¿no? Hasta que al final... O sea, que súper colegas. Total. En plan, sí, ¿no? Es que a mí Juan Guevara es como que, en plan, veo que se usa mucho de auxilio cómico. En plan, no tiene tanta personalidad, la verdad. En plan, simplemente es estéticamente molona, como gran parte de lo que pasa en este libro. Sí. Una estatuilla de ónice. Exacto. Y Onice, ¿qué es el Onice? Me lo imagino morado, pero aparte de Yo eso... creo que es negro, tío. A ver. ¿Qué es el Onice? Sí, no. Onix. Sí, en plan, es como me lo imaginaba, pero sigo sin saber lo que es. Es una piedra, tío. Aquí, investigación Infieri. Lo estamos proceso. mirando. Bueno, y tema personaje. Es que sí, está Driz, que ya lo hemos mencionado, Zarnathein, Malicia, que es la madre, aunque ella no se comporta como una madre, o lo que entendemos como una madre. Dinin, que es el hermano. No sé. Yerna, Briza. Es que yo creo como que yo no hablaría tanto de cada personaje individualmente porque vamos a aburrir. En plan, pero yo creo que la clave un poco es que son personajes muy superficiales. Son personajes muy sencillos, en plan, el personaje es así, y funciona así, y te lo dicen muy claro, y simplemente funciona. Y si no buscas una narrativa más compleja, son perfectos. En plan, están ahí para cumplir su función. Denin es el hermano mayor, que es un cabrón y que sí cumple las expectativas, y que lo tiene medio vigilado y tal. No sé si me explico, pero todos los personajes se podrían resumir con una frase y sería una buena definición del personaje. No son como no están llenos de matices, no están llenos de complejidades, sino simplemente sirven una narrativa que funciona. Sí, y tampoco tienen momentos estos como los de Zack que hemos mencionado, de una reflexión individual, de su monólogo interno. Solo Driz y Zack, en plan, son Sí, personajes los como ves desde más fuera, poliédricos. y tampoco es que se eche de menos, la verdad. Incluso creo que sería un poco más tostón si empezase ahí con... Sería un peñazo. Este tío ha sabido muy bien. Yo estoy seguro de que el libro tenía 150 páginas más y que las cortó. Y alabado sea. No, porque habrían sido aburridas. Sí, sí. Me parece me parece un libro perfecto en su ejecución de ya está, hacemos esto y punto. No nos liguemos, no complejicemos, no lo volvamos, no intentamos fliparnos. No se flipa y funciona. Total. A mí, de hecho, me ha servido para reubicar un poco el resto del libro. Porque, claro, yo desde mi desconocimiento, que hasta que empezamos este podcast tampoco había leído tanta fantasía, pues yo leía, yo qué sé, pues El ritmo del Nibonés y yo, ¡bof, qué guapo! Poco a poco ya me fui dando cuenta de que tampoco estaba tan guapo, pero no sé. En general, por ejemplo, con Aprendiz de Asesino, que también está bastante interesante, yo pensaba que era como top. Y leyendo esto me he dado cuenta de que sí, que está muy bien Aprendiz de Asesino, pero me gusta más este tipo de fantasía. O sea, ¿En serio? Sí. Porque es literalmente más fantasiosa, ¿sabes? Como Sí. Aprendiz de Asesino tiene una ambientación más medieval, más de castillo, más tal, y eso no digo que sea peor, pero no me llama tanto la atención como estas propuestas de una caverna de kilómetro y kilómetros de oscuridad, tal. A ver, también te digo, yo creo que es una novela que hace particularmente bien esto. En plan, como que en general el mundo, como las narrativas más clásicas, pues a veces lo hacen mejor y a veces lo hacen peor. Y en este caso lo ha hecho, pero para mí es ideal. En plan, el método Berranzan es genial, súper interesante. Y creo que como que habla más de la maestría de Ra Salvatore que del género. Yeah. Entonces por eso no diría tanto lo de si te gusta más una de esta u otra. Sí, no sé, a mí me parece que son herramientas muy potentes que solamente están en principio en el género de la fantasía, ¿sabes? Como, no sé, proponerte, pues ya lo hablamos también con Úrsula Le Guin, el tema de que te proponen una sociedad que funciona y está organizada de una manera completamente distinta, en este caso, por ejemplo, matriarcalmente, y como que te hace también pensar, ¿sabes? Te hace imaginarte, pues, nuevos mundos, que es un poco la fantasía, ¿no? Y en este caso me parece que está enfocado de una manera que funciona mucho, ¿sabes? Como que parece que todo tiene sentido, que no es por la cara, como que están sumidos en la oscuridad y no es porque sí, como que realmente encaja que estas criaturas tan terribles estén en la oscuridad absoluta, ¿sabes? También sigue una reina araña y es como, no es una araña porque sí, es porque las arañas como que tejen la red y están así quietas, por eso no aparece nunca, porque está como siempre en segundo plano y ataca como ferozmente, súper rápido y aniquila, ¿sabes? A su enemigo.
Entonces como que me parece que todo está muy bien hilado, nunca mejor dicho. Sí, es que es estéticamente perfecto. En plan, es ideal. Y eso me parece que en libros como Aprendiz de Asesino, pues no está presente esa especie como de que el world building manifieste una narrativa profunda, ¿sabes? Claro, yo es que creo que es un poco una dicotomía, en plan, porque yo creo que es un poco como que la fantasía, en plan, la literatura fantástica contemporánea nace un poco, en plan, en esos términos, como crear algo fantasioso, imaginar mundos distintos. Y creo que de aquí a 30 años, en plan de los últimos 30 años, como que se ha hecho mucho hincapié en lo que es es que incluso, yo creo que incluso Mago de Terramar ya estaría un poco en esa estela, como la deconstrucción, la reconstrucción de los tropos clásicos. Como que Robin Hood lo que yo creo que pretende es decir, mira estos personajes que en plan se muestran exteriormente y se muestran sus hazañas, sus heroicidades, sus tal. No, ahora vamos a hacer una visión interna. Vamos a ver cómo lo vive desde dentro, cómo ser emocionalmente, ajustarse a esas categorías tan estrechas, cómo se vive, en plan, eso. Y en cierto sentido, gran parte de la narrativa va de eso, de vamos a coger esas ideas que funcionaron en los 80, 90 y vamos a ver si iluminándolas desde otra perspectiva o viéndolas desde otra perspectiva vemos una cosa distinta. En ese sentido me parece mucho más interesante la segunda. En plan, me parece simplemente, yo que sé, tonterías como en plan, no paro de hacer referencia a Abercrombie porque me encanta, ¿no? Pero oye, en plan, hacen una comitiva que se parece mucho a la estructura clásica de Dungeons and Dragons, que es el bárbaro, el caballero, el mago y tal. Pues ahora el mago es un señor cínico, obsesionado con el poder, controlador, manipulador, en vez de un señor que defiende al grupo y lo cohesiona. Ahora el paladín, en vez de ser una figura recia y prudente de la que te puedes fiar, es un pijo insufrible que es inaguantable y que es incapaz de valorar su presencia en ese sitio. El bárbaro, lejos de ser una persona noble, bueno, sí, en plan, una persona como noble, violenta y con unas costumbres distintas, es una persona que reniega de unas costumbres tan violentas y que se siente incómodo con esta necesidad de enfrentarse a todo por medio de la fuerza. En plan, y como que creo que es un tipo de debate súper interesante lo que plantean esas novelas. Sí. Por eso me gusta mucho más esa segunda. Lo cual no quita que esto sea la hostia. Sí. De Abercrombie, que adelantamos que se vienen cositas. Se vienen cositas, señores. Dentro de 2 semanas recemos a Dios. Lo que es que ya no sé cuándo se va a publicar esto, ¿no? Pero vamos a hacer los diablos. Me está gustando. Total. Y bueno, ¿cómo lo ves? A mí, ¿te refieres hacer conclusión y eso? Sí. Yo le ponía 9.25 y... 9.25. Sí, 9.25. Joder. 9.25 me parecía demasiado. Pero con 9 me quedo corto. Sí, yo le pondría un 9. Por ¿Sí? eso digo que me ha servido como para reestructurar todo. Coño, si me ha gustado más a mí que a ti. No. Pero es como que este libro no solamente me ha hecho darme cuenta de que otros libros, o sea, están muy bien, pero no son tan buenos como este para mí. Sí. Sino que también me ha hecho darme cuenta de hasta dónde puede llegar esto, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, no le voy a dar un 10, porque como que ha sentado las bases para el Olimpo, A ¿sabes? ver, 10 he puesto solo la danza del Gaut y no me de viento, ¿no? Puede ser, sí. Creo que sí, no me acuerdo ya. Luego algún día echamos cuentas. Total. Así que sí, un 9 y un 9.25. Ya está. De todas maneras, recuerden, la puntuación numérica es una chorrada. En plan, Total, que nadie se la tome en serio porque esto no... En plan, que decir, yo me la invento respecto a empiezo la frase. Sí. Y bueno, en este sentido recomendamos este libro a todo el mundo, ¿no? Literalmente. Sí, yo recomiendo este libro a todo el mundo. Mira que otros libros sí que diría, pues no, depende de tus gustos, depende de tal, este no convence tanto, este es la hostia, esta es una cosa que debería leer todo el mundo. Y además es un clásico, ¿no? Sí, yo creo que ya es un clásico. Es que es perfecto, es un libro perfecto. Como no me gusta más, porque lo que quiere hacer no me interesa tanto. Pero no se puede hacer mejor lo que quería hacer. No. Esa es mi conclusión. Pues qué alegría, tío, encontrar ese libro así. Sí, de verdad que da gusto. Qué maravilla de vida esta. Y qué maravilla de episodio. Qué maravilla de episodio nos ha X. quedado. Número, en plan, vamos, es que yo Esto estoy súper es perdido. de control. Se supone que este es el 8º. Bueno, un aviso, por favor, darle a me gusta, comentad algo, que no, Sí. solo nos ha comentado Ferran Varela. Exacto. Gracias, Ferran Varela. Sed como Ferran Varela. En plan, eso. Comentad. Venga, en plan, primero hace 2 libros estupendos y luego nos comenta en nuestro canal. Qué persona más agradable, joder. Sed un poco más como Ferran Varela, por favor. Y comentarnos algo, aunque sea insultarnos, que a mí me gusta. Y bueno, nos vemos en el próximo. En Sí. un par de semanitas. Con los diablos, que no vamos a llegar a la fecha de estreno. Hasta luego. Pero igual te quiero.